Hola, mi nombre es Lorena Núñez y hoy hablaremos acerca de las actitudes lingüísticas que existen sobre el Paikoka y el Paikoka. Para empezar, tenemos que conocer que nuestro país cuenta con 14 lenguas ancestrales que son parte de nuestro patrimonio inmaterial. Para la nacionalidad Siona y Secoya existe su lengua, el Paikoka. Ahora bien, el origen de esta lengua del pueblo Siona y Secoya son dialectos de una misma lengua, las lenguas tucano, y estas forman parte de una familia más grande de las lenguas originarias del Abya Yala. Estas se encuentran presentes en el noroeste de la Amazonía de territorios de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. La familia lingüística tucano occidental, como les indicaba, cuenta con 16 lenguas, dentro de ellas el Paikoka y el Baikoka. Baikoka para los sionas y Baikoka para los secoyas. Estas dos nacionalidades comparten territorio con Colombia, por tanto son binacionales. Y los secoya comparten territorio con Perú. Hablar actualmente de población es bastante inexacto. Es por ello que voy a tomar como referencia a la información otorgada por la doctora María Fernanda Solórzano, quien realizó un importante trabajo de campo, principalmente con el pueblo Siona. Ella nos decía que actualmente ella cree y determina que el Baikoka y el Baikoka sigue siendo una lengua viva y que actualmente tiene 1.400 hablantes. A diferencia de las cifras oficiales que solemos encontrar en las páginas, incluso el mismo censo poblacional realizado en el 2022 arrojan otras cifras. Por ejemplo, para el Baikoka, 379 hablantes, para el Paikoka, 583. Es por ello que estas cifras no arrojan la realidad del territorio. Es por ello que, como les indicaba, tomaba en cuenta la información entregada por la doctora María Fernanda Solórzano. Este territorio, ellos habitan en el territorio del Aguarico y el Cuyabeno. Este río da su nombre a la reserva mística que se encuentra en el cantón Cuyabeno, a 17 kilómetros de la parroquia Aguas Negras. La extensión del río es de 12.5 metros de ancho y 3.5 metros de profundidad. Cuenta con un clima variado y una temperatura de hasta 20 y 35 grados respectivamente. Por otra parte, vamos a entender también por qué ahí existe una actitud lingüística negativa por parte de los que no hablantes hacia esta lengua. Aquí tenemos un ejemplo claro y es la incomprensión del idioma ha llegado a cambiar fonéticamente incluso los nombres y apellidos de sus habitantes. Es el caso del abuelo Simón Piajuel, quien su apellido original era Biahuajé. Existe otro nombre, los Yiyokuro. Su nombre original era Yiyokuro. Esta incomprensión hace que sus hablantes también vivan en un continuo asedio de la castellanización. Recordemos que este proceso empieza con el Instituto Lingüístico de Verano, quienes en su afán de evangelización y castellanización de la población realizaron un sometimiento al castellano bastante importante. Por otro lado, voy a tomar en cuenta el estudio realizado por la PUSE. Ellos tienen un estudio geolingüístico de todas las lenguas y cuando se encontraron con el territorio Siona y Secoya, nos arrojan una luz muy importante con respecto a la percepción del idioma. En este caso, vamos a tomar el ejemplo de los Siona. Este estudio se realizó en el 2014 en Aguas Negras, Puerto Bolívar y Tarapoa. Vamos a encontrar en el siguiente cuadro parte de la información que tengo tomada
de este estudio hecho por la PUSE y nos muestra 3 cuadros. En los 3 cuadros podemos ver claramente en el enunciado número 1 y el primer cuadro, lengua materna de los encuestados de la nacionalidad Siona. Y como podemos ver, dependiendo del territorio, aumenta o va disminuyendo. En estos casos, la diferencia entre Tarapoa, Puerto Bolívar y Aguas Negras no es muy fuerte, ¿sí? Sin embargo, si ya nos vamos al segundo cuadro, lengua usada en la actualidad por los encuestados de la nacionalidad Siona. Aquí ya vemos que existe una gran diferencia. Podemos ver cómo el paicoca con el castellano le gana territorio al idioma original, al paicoca, principalmente en el Puerto Bolívar. ¿Y a qué se debe esto? Según el análisis realizado por la doctora María Fernanda, ella me hacía ver que la diferencia es principalmente porque Puerto Bolívar tiene una gran influencia comercial y turística. Es por ello que aquí vamos a encontrar dos actitudes, tanto positivas como negativas en este estudio. Las positivas, vamos a ver cómo desde los ancianos, desde los sabios, existe una actitud positiva desde la preservación de la lengua, ya que ello contribuye a la revalorización y a la no pérdida de la identidad cultural. También recordemos que forma parte de la oralidad la transmisión de saberes. Esas sabidurías repartidas a través de la lengua es importante para el pueblo. Sin embargo, al irnos a Puerto Bolívar, vamos a ver cómo existe una actitud negativa hacia el idioma, ya que es el castellano quien les permite comercializar, trabajar y, según entienden ellos, esto sirve para su desarrollo económico y social. Entonces, ellos están en una actitud negativa hacia el uso de la lengua y se encuentran en un estado en el que prefieren hablar el castellano y es más, lo que me comentaba la profesora María Fernanda es que están orgullosos de saber que hablan muy bien el castellano. Incluso me contaba que algunos de sus pobladores habían cambiado inclusive su apellido con respecto al originario como criollo. Entonces podemos ver dos actitudes lingüísticas, una positiva por parte de los ancianos y por parte del territorio encontrado en Tarapoa, por ejemplo, y Aguas Negras, a diferencia de Puerto Bolívar, que la actitud hacia el idioma es bastante negativa, debido al avance económico y social que tiene y el estigma que representa hablar correctamente el castellano. Estas actitudes lingüísticas lo que hacen es que se desvalorice el uso de la lengua. Es una herramienta utilizada desde la colonización y es algo que todavía permanece, la estigmatización social. Es por ello importante reconocer que estas actitudes negativas hacia el idioma, hacia el paicoca, reflejan cómo vive actualmente y cómo se ven los hablantes, pero también hay que entender que esto bien tiene mucho que ver desde el Estado y desde cómo desde fuera se ha hecho sentir a sus hablantes. Entonces, por ejemplo, también existen actitudes ambivalentes, el bilingüismo entendido como la capacidad de hablar tanto el español como la lengua indígena. Sin embargo, también existe puede ser ambivalente, ya que permite a los jóvenes una ventaja para oportunidades sin perder la lengua originaria, pero esta tiene y corre el riesgo de que termine desplazando a la lengua originaria por completo.
y esto se convierte también en un problema. Por otro lado, también existe esta amenaza de la pérdida lingüística debido a los esfuerzos de castellanizar o del uso del español en las instituciones educativas, y esto hace que la lengua pues obviamente pierda su valor. Existe también una resistencia cultural y lingüística. Esta resistencia cultural es el mantenimiento de la lengua y se convierte en un acto de resistencia frente a la asimilación cultural impuesta desde fuera. Esta resistencia no solo es lingüística, sino que también está vinculada a la preservación de las prácticas tradicionales y los conocimientos ancestrales, como son las ceremonias del yagé. Entonces, estas actitudes, como podemos ver, varían dentro de las comunidades y depende de los factores como la edad, la exposición al español, las políticas educativas, el contacto con otras culturas. Pero en general podemos ver que también existe un deseo por preservar la lengua, y esto es importante. Sin más, me despido. Espero que este material sea replicado